La autenticidad es lo que te hace único, ¿verdad? Y esa autenticidad es el que te da también el arrastre de personas de una manera auténtica, ¿verdad? Exactamente. Entonces, realmente la gente que gusta de lo que vos haces, de tu forma de ser, es la que va a ser fiel a vos. Sí, Ahora, si alguien es fiel a vos por algo que vos no sos, sí, el vínculo tarde o temprano va a caer. se va a romper, ¿verdad? sí. Entonces yo creo que ese es el secreto también detrás de cualquier éxito para mí en las relaciones en general, ¿verdad? Sí. Sea público, artista, pareja, familia, ¿verdad? Bienvenida a Tu Potencial Femenino. Soy Aura Celada y en este podcast, Tu Potencial Femenino, busco incentivar a mujeres como vos a explorar sus capacidades, dedicarse tiempo a sí mismas y a confiar en su poder. Comparto consejos sobre bienestar, productividad, desarrollo personal y entrevisto a mujeres inspiradoras que te van a impulsar a trabajar para cumplir tus metas. Acompáñame, vamos a potenciar energías y así transformar la actitud femenina con la que enfrentamos el mundo. Bienvenidas a todas a un episodio más de Tu Potencial Femenino, el podcast donde damos visibilidad a mujeres de diferentes áreas para mostrar al mundo su potencial y a la vez inspirarte a vos que nos estás escuchando a tomar acción, a trabajar por tus sueños, a cumplir tus metas. Yo soy Aura Celada, tu host, y te acompaño en este camino de ir conociendo a diferentes mujeres que nos inspiran, que recorrieron un camino y que nos van a contar un poco cómo hicieron esto, ¿verdad? Las partes lindas, las no tan lindas y bueno, para ir abriendo camino a otras. Ese es el fin principal de este podcast. Hoy vamos a hablar sobre el mundo de la comedia, el mundo del stand-up, el mundo creativo también. Para eso le tengo a Caro Romero. Bienvenida, Caro. Gracias, Aura. La verdad que contenta de estar en el espacio. Gracias por venir, Caro. Le presento formalmente a Caro. Ella es redactora creativa, stand-upera. Hoy te preguntaba cómo se dice el rol, el cargo ejecutivo de stand-upera. Decimos acá localmente, Sí. ¿está bien? Sí, stand-upera o stand-upper, igual no. Stand-upper, ese es más cool, me parece. Y mamá de Yapu Comedy Club, el primer espacio de formación de stand-up con responsabilidad social que busca potenciar la mirada creativa en la creación de contenidos. Caro ha realizado shows en más de 40 bares y restaurantes de Asunción, de Ciudad del Este, Encarnación, Pedro Juan Caballero, así como también en los teatros más emblemáticos de Asunción. Tiene más de 2.200 personas, esto seguro que ya habrá aumentado más desde que nos pasaste la info, ¿verdad? Pero más de 2.200 personas disfrutaron de su talento en Las Malas de la Película. Eso nos vas a hablar también un poco del año 2022, el primer show de stand-up con intérpretes de lengua de señas, ¿verdad? Bueno, y ese mismo año también fue convocada por Carlos Vallarta para abrir su show internacional Rebelde Comodino en el Teatro Latino Asunción. También ha realizado shows en Montevideo, Uruguay y en Santiago de Chile. Bueno, en este episodio vamos a hablar un poco sobre todo este mundo del stand-up y también desde tu mirada, porque sé que vos tenés una propuesta única en esto, ¿verdad? En lo que es desde que te parás en el escenario a compartir un poco, también a educar a través de la risa, que me parece súper importante, y sobre el emprendimiento que estás teniendo ya hace un tiempo, que es el de Yapu Comedy. Así que vamos nomás. Ya estoy ready. Para todas las preguntas. Hasta las más incómodas. Bueno, por ahí se convierte en material de stand-up esto, ¿verdad? Qué gusto. La verdad estuve en un podcast y me Terminé toda escrachada. algo así. Bueno, contanos un poco cómo iniciaste en el stand-up, en este mundo del stand-up, de la comedia. ¿Cuál es la historia ahí? La verdad que fue un accidente, ¿verdad? Yo estuve mucho tiempo en el ámbito publicitario, como unos 17 años más o menos. Bueno, de hecho sigo todavía un poquitito, pero antes era así, trabajo de agencia, ¿verdad? Y justamente yo me recibí como diseñadora gráfica, después salté a lo que era redacción creativa, había hecho un diplomado y era, bueno, escribir era lo que realmente me gustaba.
Me iba bien con el diseño gráfico, pero escribir realmente y pensar las ideas era algo que me atrapaba, ¿verdad? Tenía esa idea un poco utópica, capaz de cambiar el mundo con la publicidad, ¿verdad? Y nada, un poco con la intención de seguir mejorando en lo que era redacción creativa, me anoto en un concurso de Facebook para hacer un taller de stand-up. Y bueno, gano, ¿verdad? Era un taller así como de 2 semanas. No teníamos, en ese entonces no teníamos escuelas de stand-up, ¿verdad? Como tienen en otros países, que son escuelas de formación de 4, 6, 8 meses, ¿verdad? Antes de pisar un escenario. Porque obviamente Paraguay, o sea, en ese entonces estaba muy... ¿Qué año por ahí era eso? 2015, 2015, ¿verdad? Ya igual hacía unos años que habían comediantes ya haciendo stand-up en Paraguay, habían traído algunos de Argentina, se hizo como un taller, algunos artistas que están en el mundo del teatro empezaron a involucrarse en eso, ¿verdad? Porque obviamente eran personas que tenían como más herramientas también para animarse. Claro. Después se empezaron a abrir talleres. Yo tomé uno de ellos con Juan Cebuzó justamente y nada, como que te enseñaban todas las herramientas así básicas. Después ya era escribir, subirte ya al escenario en 2 semanas, ¿verdad? Y pues decía como lo que... Pero yo, gracias a Dios, tenía la formación de lo que era la redacción creativa, que un poco la publicidad te da esa habilidad para ser muy concreta con las ideas, ¿verdad? Entender cómo funcionan las palabras y la importancia de poner o no una palabra, ¿verdad? Y esa es una habilidad que es súper importante también en el stand-up, ¿verdad? Entonces, claro, gano este taller, hago y ahí me encuentro con algo que me encanta, ¿verdad? Entonces me empecé a subir a diferentes escenarios así de noche. Entonces trabajaba de día en el ámbito publicitario 8 horas, que era, la verdad que era bastante agotador, y después escribía mis materiales y después me iba al bar, ¿verdad? Y ponerle que practiqué eso unos meses, 1 año más o menos. Iba a los diferentes bares y, claro, ganaba a la gorra, ¿verdad? Así 35.000 guaraníes y después gastaba, no sé, 100.000 en cerveza otra vez. O sea, era así realmente una pérdida económica. Me encantaba y también era un desgaste, ¿verdad? Entonces llegó un punto en que yo dije, realmente esto no... Yo estoy loca, ¿verdad? Estoy loca, no puedo, me encanta esto, pero no es viable, ¿verdad? Yo me tengo que enfocar en lo que es mi profesión, que es ser publicista, ser redactora, eso es lo que a mí me va a dar de comer, ¿verdad? Entonces tengo un quiebre ahí de un par de años y lo retomo creo que en el 2018, porque se abre una competencia de stand-up. Ahí justamente alguien se acerca y me dice, che, Caro, Bonnie era muy buena en el stand-up, ¿por qué lo que dejaste? No sé qué, ¿verdad? Y ahí como, y bueno, y si retomo, ¿verdad? Pero quiero hacer bien, no quiero sentirme... Yo soy esa persona que no quiere hacer las cosas medias, pues, ¿verdad? Quiere el 5, no quiere el 3, ¿verdad? Entonces, ahí vuelvo yo. Vuelvo, me anoto a la competencia, ¿verdad? Y nada, no sé si ya estoy contando un montón de cosas, pero dale, bueno, si que contas, o sea, ¿qué pasó con la competencia? Bueno, entonces me anoto y claro, hasta ese entonces yo, todas las historias que contaban eran sobre mi vida, pero digamos, nunca había salido del closet fuera, o sea, en el escenario, ¿verdad? Entonces, en esta competencia en particular... Es como que me animo, hablo con algunas amigas, ¿verdad? Le digo, quiero hacer esto, bueno, vamos a estar ahí para apoyarte, ¿verdad? Y bueno, se hizo. Y como que me animé, y preparé el material, lo dije. Tuviste que salir del closet 2 veces. Tuve que salir 2 veces del closet, ¿verdad? Entonces era así. Y claro, era en un casino donde, bueno, la gente no... estaba apostando, jugando, lo que menos le interesaba era mi vida. Entonces yo también eso me da cierta tranquilidad, porque es como que yo no importa acá, así que no importa lo que yo diga, ¿verdad? Entonces bueno, hago el show y fue así, wow, genial, ¿verdad? Salió todo bien el material, la gente se mató de la risa, ¿verdad? Y fue un punto de quiebre para mí, porque a partir de ahí era poder ser una misma en el escenario y se abrían un montón de puertas de temas a conversar que yo no tocaba, ¿verdad? Porque evidentemente es como que
la orientación sexual y la expresión de género son como transversales a todos los temas. Entonces, sí o sí, cuando tenés que hablar, no sé, de un beso, de un, no sé, de relaciones, es como que callar un montón de temas, ¿verdad? Entonces yo me quedaba, o sea, siempre tenía que inventar un tema nuevo, ¿verdad? Creo que la mayoría de mis colegas, por ejemplo, heterosexuales, como que no tienen ese problema. Exactamente. Hablan, ¿verdad? Entonces, a mí me causa mucha gracia cuando alguien me dice justamente, no, ella cuenta chistes de lesbiana. No, yo no le digo, che, vos contás todos chistes heterosexuales, ¿verdad? O sea, están hablando de sus esposas, de sus hijos, ¿verdad? Entonces, son temas obviamente heterosexuales, ¿verdad? Claro. Entonces, claro, es un poco ridículo etiquetar de esa manera. ¿Cómo fue la respuesta después de ese gran paso que diste, ¿verdad? De que vos te decidiste, bueno, yo acá me voy a abrir y voy a empezar a hablar de mi vida, de cuestiones que hasta ahora no he hablado, ¿verdad? Porque supongo que muchas personas se habrán sentido representadas cuando vos empezaste a tocar ciertos temas ahí. ¿Cómo fue la respuesta de la gente? Fue muy curioso porque a nivel público es algo que explotó, ¿verdad? O sea, es como que encantó, como que era una cosa novedosa, como que por fin alguien hablando de esto, y empecé a formar público, ¿verdad? A crear público. Y ahí fue una cosa casi masiva para mí, ¿verdad? Un crecimiento así muy rápido. No sé, inexplicable, ¿verdad? Porque hasta ese entonces yo tenía mucho miedo porque decía, bueno, si yo abordo estos temas, hay marcas que no van a querer respaldar o quizás hay marcas que no van a poder sumarse a ciertos shows. Entonces mis colegas luego no me van a llamar, ¿verdad? Porque es como que yo tenía todo ese miedo estaba detrás, ¿verdad? No digo que no exista, que no ocurran ese tipo de cosas, ¿verdad? Pero particularmente al sentirme yo más cómoda también y con el acompañamiento de un público, de mis vínculos, de mis amistades, ¿verdad? Eso para mí se potenció, o sea, se potenció en la seguridad, también en el escenario, ¿verdad? Entonces a partir de ahí es como que afloraron un montón de temas y era así, no sé. ¿Y cómo salió esa competencia? Se solían hacer competencias en otro casino, después se mudó a otro casino, ¿verdad? O sea, era algo que existía ya, pero yo nomás no me animaba, ¿verdad? Y me acuerdo que en esa oportunidad creo que salí tercera y creo que la final era así contra Sergio Leo, no sé qué, para mí es un comediante así, no sé, uno de los más geniales que tiene Paraguay, ¿verdad? Entonces eso también a mí me dio un montón de confianza, ¿verdad? Porque bueno, hasta acá llegué, yo había dejado hace mucho, estaba re fuera de entrenamiento, como se dice, ¿verdad? Sí. Re fuera de estado. Entonces, claro, ahí es como que digo, bueno, me voy a poner las pilas, voy a hacer esto en serio. Y bueno, y el año pasado renuncié a la agencia de publicidad en la que estaba. Bien ahí. Qué bueno. O sea, pienso nomás yo que obviamente este concurso, esta competencia, llegaste a esa instancia, pero reveló en vos un antes y un después, y creo que ganaste muchísimo porque pudiste comprobar una vez más, y esto es algo en lo que siempre volvemos a caer acá en este podcast, hablamos mucho sobre eso, que el hecho de ser una misma es lo que reditúa, y que es impresionante cómo una empieza a decir, o sea, empieza a tener todos estos cuestionamientos cuando duda de lo que tiene para dar, ¿verdad? Más allá del área en el que estés, es como que uno duda y no, y pues si soy así, no me van a apoyar tal marca, o van a decir esto, o van a decir lo otro. Entonces uno se está amoldando como para encajar en algo que no, como que no tiene sentido. Y una vez más, cuando vos estás haciendo, bueno, esto es lo que yo tengo para dar, esto es lo que yo tengo para decir, y eso significa que hay un montón de gente también que piensa eso y que no tiene por ahí la posibilidad de tener esa voz, ¿verdad? Sí, yo, o sea, 100% de acuerdo. O sea, la autenticidad es lo que te hace único, ¿verdad? Es lo que, y esa autenticidad es el que te da también el arrastre de personas de una manera auténtica, ¿verdad? Exactamente. Entonces, realmente la gente que gusta de lo que vos haces, de tu forma de ser, es la que va a ser fiel a vos. Ahora, si alguien es fiel a vos por algo que vos no sos,
Sí. el vínculo tarde o temprano va a caer. Se va a romper, ¿verdad? sí. Entonces yo creo que ese es el secreto también detrás de cualquier éxito para mí De cualquier... en las relaciones en general, ¿verdad? Sí. Sea público, artista, pareja, Sí. familia, ¿verdad? Sí, no es perdurable y es... hoy se habla mucho de lo que es el tema de marca personal, de cómo mostrarnos en redes sociales, ¿verdad? Es como que todos los profesionales, acá nos escuchan muchas emprendedoras, muchas líderes, mujeres que están en esa, ¿verdad? Que se cuestionan y decir, bueno, ¿yo qué tengo para dar o yo qué voy a decir? Y al final es eso, o sea, el valor que vos tenés, tu propia experiencia, es lo que le va a servir a otra persona y es lo que vos podés compartir, ¿verdad? Pero bueno, me parece súper súper linda esta parte de tu historia y que vos misma hayas detectado que animarte a ser vos dio ese resultado y que después de eso tuviste como un arrastre y un público que a vos misma te impresionó, ¿verdad? Siguiendo un poco en la historia, ¿verdad? Sé que en la época de la pandemia también surgió mucho este tema de que los comediantes, toda la gente de teatro, los artistas estuvieron, eso fue muy lindo, ¿verdad? Apoyando y mostrando y haciendo vivos y qué sé yo. ¿Cómo viviste esa etapa? Ay, para mí fue angustiante. Lo que pasa es que yo... Claro, porque vos en el 18 arrancaste otra vez con todo, ¿verdad? Sí. Dijiste, esta es la mía, ¿verdad? Claro, y después... me agarró el offline un poquitito y después ya era pandemia y ya era todo online, ¿verdad? Claro, cuando vos ya te estabas adecuando, ya estabas ahí en la cresta, más o menos, en carrera por lo menos, ¡pum!, se cae todo y tenés que volver a reformular. Y yo, o sea, no... A ver, no vengo del mundo del teatro tampoco, entonces, no sé. Yo veía que los otros colegas y las otras colegas se ponían a hacer vivos, por ejemplo, ¿verdad? Y a mí me da una pereza el tema de las redes sociales. O sea, lo hago porque, bueno, soy publicista, entiendo la importancia, ¿verdad? Y también me gusta... O sea, me gusta conectarme con la gente de una manera real, pero no de dependencia, ¿verdad? No me gusta tener que alimentar un monstruo de manera obligada, ¿verdad? Sí. Eso es lo que siempre le digo a mis amigas. Yo quiero hacer así tipo Billie Eilish del stand-up, en el sentido de que ella sube una foto así medio dormida, ya 8 millones me gusta, ¿verdad? Sí. Pero ¿por qué? Literal. No porque ya le está alimentando a esa plataforma, porque su fama y su talento viene de algo que se hace en vivo, ¿verdad? Exactamente. Entonces yo digo, yo quiero hacer así, no quiero quiero tener que estar obligada a subir y que mi fama sea porque estoy alimentando una plataforma, ¿verdad? Me parece horrible. O sea, quiero realmente... Porque al final el stand-up y el arte nace de vivir, ¿verdad? Y si estamos en un teléfono todo el día, te olvidas de vivir. Entonces a mí me sirve salir afuera, dejar la pantalla un rato, hablar con las amistades. Entonces de ahí yo también me inspiro, ¿verdad? Claro. Ya me y entonces fue así un estrés, sí, un estrés. Pero tuviste que hacer los vivos, más o menos. Hice los vivos, ¿verdad? O sea, yo entraba a mirar y viste que había como horas picos, así, todo el mundo así, que la maga que todo el mundo haciendo vivos, ¿verdad? Yo así era como, claro, era así como diferentes canales que uno podía elegir qué ver, ¿verdad? Y me daba mucha ansiedad, ¿verdad? Entonces dije, bueno, me voy a animar, ¿verdad? Y me acuerdo que hice 2 o 3 vivos. Es más, un bar me contrató luego para hacer un stand-up en vivo. Yo decía, Dios mío, ¿verdad? Preparé todo así, mis cosas, tenía objetos así para ir mostrando. Yo decía, ¿cómo es esto, verdad? Y era una cosa súper extraña porque yo ya me había acostumbrado a los aplausos. Los aplausos, a la risa, a esa claro, ahí tenés como un feedback, ¿verdad?, de la gente. Y yo escuchaba un silencio. Yo decía todo mi monólogo y es como que nadie se ría, ¿verdad? Y después veía los emoji aplausos, emoji, ¿verdad? Ay, entonces era una cosa rarísima, ¿verdad? Sí. Pero, no, qué horror. Pero era... aprendí a entender ese lenguaje era. también, ¿verdad? Y la gente decía, claro, qué cago de risa, ¿verdad? Y ahí como que entendí cómo funcionaba ese feedback también. Pero fue complejo para mí, ¿verdad? Desafiante. Sí, no. La verdad es que yo también recuerdo la pandemia como una época así muy oscura. O sea, no sé, todo muy surreal fue en esa época, ¿verdad? Tener que adaptarse y ver. Y esto que vos contabas de
de que de repente no tenés la respuesta de la gente no sabe si se está riendo o qué, pero ahí ves los aplausos o los jajaja. Y bueno, pero y uno no se hay como el alimenta bio. del aplauso, o sea, uno dice, Claro. me va bien, y tu energía sube, parece. Exacto, Está la o si no adrenalina, vas ¿verdad? cambiando y todo eso. Bueno, ¿cómo te preparas para los shows? ¿Cómo es el proceso? Danos un chiqui de tu clase El de... detrás de cámaras, ¿verdad? O el detrás de bambalinas, en realidad. Crear guiones. Yo escribo guiones, de hecho el stand-up es un guión, ¿verdad? Escribo, pero no es que me siento frente a una computadora y escribo de una, sino que voy, como te digo, me encanta vivir, me encanta salir, me encanta explorar, ¿verdad? Me encanta conversar con la gente, porque en esa conversación es que de repente conecto cosas y siempre lo Sirve, anoto en material. el teléfono, ¿verdad? Ajá. Anoto, ¿verdad? Hoy, no sé, tal cosa. Y tengo un montón de anotaciones chiquititas, observaciones o cosas que me pasaron. Y después cuando digo, bueno, tengo que sentarme a escribir, escribo en base a esas anotaciones. Mirás ahí tus Sí, recursos. Sí. Y estos recursos son cosas cotidianas que generalmente son así un embole o que te sacan de quicio, qué sé yo, no sé, sueles hablar mucho de los vendedores de Claro o de cosas así que con las que la gente se siente identificada y dice, sí, ese sentimiento yo tengo, y entonces ahí es donde se cagan de risa también, ¿verdad? Claro, son observaciones, ¿verdad? Son observaciones o introspecciones, cosas que nos pasan, cosas que les pasan a los demás, incluso expresiones que yo veo que usan mis amistades. Digo, me pareció gracioso esto, ¿qué tal si lo conecto con esto, ¿verdad? Es ese ejercicio, porque bueno, básicamente la creatividad es esa, ¿verdad? Poder conectar dos cosas que aparentemente no están conectadas, ¿verdad? Entonces, ¿cómo se define si algo es creativo o no? Cuanto más inconexas sean esas cosas, tiene un nivel de creatividad superior, ¿verdad? Ahora, el desafío es que esa conexión que vos hagas lo puede entender la gente, ¿verdad? Claro, así de una. De una, ¿verdad? Porque si a veces puedo decir, no sé, hiciste un humor así súper de nicho y te va y nadie entiende, ahí también está complicado. O sea, puede ser súper creativo, pero si nadie entiende no sirve tampoco. Y que esto te pasó un poquito cuando fuiste a Uruguay, contabas de que, o por ahí cuando te vas al exterior, ¿verdad? De que hablamos castellano todo, ¿verdad? En Latinoamérica, pero hay cuestiones muy culturales que no... Modismo, cosas así, o cuestiones que por ahí no se van a reír. ¿Cómo te fue en esos Yo temas? tuve dos experiencias súper distintas en Uruguay, porque tenía un show para un evento específico, que era para la comunidad LGBT. Y bueno, ahí fue un golazo, eran como 350 personas. Bueno, yo contaba anécdotas de mi vida que también, eso también tiene, como yo soy una persona que forma parte de una comunidad que no es escuchada y que no tiene representación o tiene muy poquita representación en el humor. El arrastre es grande, es importante y es... y cómo es... cómo son las citas y cómo son, o sea, hay todo un mundo que nadie conoce y nadie sabe y es como que todo muy nuevo. Y para mí fue algo, si bien ya lo había hecho en algunos bares acá, para mí fue súper importante estar frente a una comunidad tan grande que vivió lo mismo que yo, cosas similares. Entonces era una alegría mutua, ¿verdad? Era un compartir, era liberador. O sea, para mí eso fue un éxito, ¿verdad? Fue un año, para mí fue muy simbólico también, porque no estaba acostumbrada a irme a un evento así tan grande. Y cuando yo me bajé, la gente que venían de distintas organizaciones y de distintos países se acercaba y me decía, no, me encantó esta parte del beso, esta parte no sé qué, ¿verdad? Y me entregaban sus pañuelos de lucha. Wow. Como símbolo, ¿verdad? Y para mí era muy fuerte, ¿verdad? Nosotros somos de la comunidad tal, ¿verdad? Nosotros somos de la comunidad, venimos de la ciudad de tanto, esta es la comunidad de personas con discapacidad de no sé dónde, ¿verdad? Y me pareció fuertísimo, ¿verdad? Entonces, claro, estoy haciendo humor, pero estoy haciendo más que eso, ¿verdad? O sea, estás educando, estás visibilizando,
y hay una lucha compartida que hace que nos una, ¿verdad? Claro. Y la otra experiencia, porque claro, aproveché que yo ya iba a este evento y... ¿Que fue en Uruguay? En Uruguay, ay, no me acuerdo el teatro, un teatro súper grande, era un espacio que tenía un teatro externo y uno interno, ¿verdad? Ay, no recuerdo el nombre, pero es como un teatro así muy emblemático ahí de Montevideo. Y después de eso tuve un show en un bar que era así un club de stand-up muy, muy conocido. Y claro, subo ahí, yo hablé de, creo que hice algunos chistes de religión católica. Y yo no sabía que ahí, o sea, el porcentaje de personas católicas era muy reducido. En Uruguay, sí. Claro, entonces había chistes como... ¿Quién es Jesús por ahí? Bueno, no, tampoco ese claro, porque es llamativo y vos sabés que eso yo también hace poco nomás me enteré que en Latinoamérica es el país más laico, creo. Sí, uno de los países más laicos. Y es así como que muy... No tienen la Semana Santa, es Semana del Turismo allá. No es Semana Santa, por ejemplo, ¿verdad? Yo hace poco nomás también me enteré y ayer que estaba viendo tu reel de ese show y cuando vos dijiste eso yo me caí en la risa y dije, acá seguro que Caro... se descolocó porque la gente no se reía. Acá pues así 99% católico, ¿verdad? Sí. Y entonces, bueno, yo no sé si se reía o no, ¿verdad? Pero yo sentía que sí se reían. No sé cómo te cayó esa vez, cómo fue el feedback para vos. Se reían, pero, o sea, algunas cosas que acá explotaban de repente, ¿verdad? Y claro, vos ya te acostumbraste porque ya era un material recontraprobado, ¿verdad? Y no tuve tanto el mismo impacto. Tampoco me sentí mal porque yo entendía que el contexto era otro. Yo no había investigado la parte de religión. Sinceramente, como fue algo que salió nomás allá. Che, me voy a subir a este bar también, ¿verdad? En cambio, en el otro evento eran muchos países de Latinoamérica. Claro. Entonces, y vos te preparaste luego también. Claro. Para eso. Entonces, la experiencia fue otra, no fue mala, fue muy buena también, ¿verdad? La anécdota del primer beso refuncionó, ¿verdad? Pero era diferente, ¿verdad? Y ahí es como que me doy cuenta, hay que hacer un research, ¿verdad? Hay que investigarle al país, hay que hacer ese trabajo, ¿verdad? Porque si no, al fin y al cabo, el humor, en su esencia mínima, es una comunicación, ¿verdad? En donde hay un emisor, hay un receptor y mucha gente cree que la risa es el objetivo y la risa es una consecuencia de haber tomado bien todas esas decisiones para elaborar esa comunicación, de haber pensado, bueno, este va a ser mi público, de esto tengo que hablar y de esta manera tengo que hablar en este contexto particular en el que estoy, en el lugar y en el contexto, no sé, político, social, religioso, qué sé yo, ¿verdad? Claro. Entonces, si todas esas decisiones están bien tomadas, ahí llega la risa. Funciona. Claro. Y es como una fórmula casi, ¿verdad? Que por ahí debe tener muchas cuestiones así que son artísticas, ¿verdad? De por sí, pero también hay como una fórmula, un camino, como vos decís, un guión, ir haciendo eso y tener en cuenta. Pero lo bueno yo creo que es cuando uno va afuera, supongo en tu caso, es que vos estás preparada para, irte a hablar, o sea, a que te escuche gente que por ahí habla el mismo idioma, pero es otra cultura, otro... Y lo que vos habías comentado la otra vez en otra reunión era que también te recomendaron hablar tal cual y que no te preocupes tanto en por ahí cambiar ciertas palabras para que ese público te entienda, ¿verdad? Entonces, quizás sí explicar un poquito más los significados de cosas, ¿verdad? Claro, hacer esa introducción y la experiencia que tuve ahora en Santiago de Chile, por ejemplo, fue hermosa, ¿verdad? No cambié mi manera de hablar, o sea, de hecho que, bueno, yo tengo un personaje porque yo hablo así como te estoy hablando ahora en el día a día, pero con mi personaje como que adquiero una manera particular de hablar también, ¿verdad? Y fue increíble la experiencia porque justamente cuando me bajo, la gente me decía... Nunca, o sea, tu estilo es muy particular porque tu ritmo es más lento, o sea, era como un quiebre. Yo siempre antes veía como
como algo que estaba mal en mí, tener un ritmo tan lento, ¿verdad? Hasta que empecé a investigar y veía comediantes que tenían el mismo ritmo. Y tiene su diga, encanto. no, o sea, esto es lo que tengo que explotar, ¿verdad? Exactamente. Entonces ahí eso está vinculado a traer al ser auténtico y al construir sobre lo que vos sos. Ya tenés, claro. ¿verdad? Sobre lo que ya tenés, ¿verdad? Explotar eso. Y me di cuenta que cuando estoy en una fila de comediantes a presentarse, soy el descanso para muchos, ¿verdad? Porque todos vienen con energía. Después cuando viene un silencio es como llama la atención porque es diferente. Exactamente, sí. Y me relajo y me río y disfruto, no me aturde. ¿Qué? Entonces, realmente es muy poderoso. Sí. O sea, dicen lo que en el silencio el silencio tiene su sonido, ¿verdad? Exactamente, hay que darle espacio al silencio. Y como yo suelo decir también en diseño, vos sos diseñadora gráfica, ¿verdad? Sí, diseñadora gráfica, claro. recibida, ¿verdad? Con Muy título. bien, ahí. Y yo también hago bastante diseño, tengo una agencia. Y yo digo, el espacio en blanco tiene su propósito, ¿verdad? Porque a veces te dicen, no, acá hay mucho espacio en blanco, ¿verdad? En un diseño, pero está en el espacio por algo, ¿verdad? O sea, y es lo que pienso también de los silencios en oratoria o en stand-up, o los silencios o la calma, ¿verdad? O sea que es muy interesante la comparación que haces, ¿verdad? Y ahora que estamos en el mismo ámbito ahí de diseño, ¿verdad? Cuando uno aprende a diseñar, ¿verdad? No sé, la gente que está al otro lado, pero igual voy a ser explicativa, ¿verdad? Cuando uno aprende a diseñar un afiche, un flyer, lo que sea, lo más básico, ¿verdad? Tiene una serie de elementos, una serie de recursos que va a utilizar. Tenés la imagen, tenés el texto, tenés los logos, ¿verdad? ¿Y cuál es el desafío? Poder jerarquizar esos elementos para crear un recorrido visual. Armónico, de manera que vos sepas cómo va a recorrer esa pieza gráfica con los ojos, ese receptor. Claro. Lo mismo ocurre con un monólogo, ¿verdad? Las palabras son tus recursos y siempre le digo a los chicos, respeten el silencio antes del remate, porque el oyente necesita saber cuándo tiene permiso para reírse o aplaudir, porque si vos seguís hablando vas a atajar su risa porque vas a querer seguir escuchando. Ajá. Entonces es importante saber cuándo hacer silencio. Mira. Entonces ese es el recorrido auditivo que tenemos que... Claro, y pasa eso en varias cosas, o sea, que acá ya hay muchísimo divague, ¿verdad? Pero sí, ya nos fuimos la vez. Diseño gráfico en stand-up, y me estaba acordando de mi hermano, es DJ también, y él, por ejemplo, maneja mucho también ese tema, ¿verdad? De cómo preparar las diferentes escenas, ¿verdad? De cuando la pista se está calentando recién, cuando tiene que entrar un tema así, pum, para arriba, y después otra vez bajar, y es como que ir manejando los niveles, ¿verdad? Entonces hay como que mucho este tema de saber percibir el ambiente y de saber estar y cómo yo voy a dar y cómo voy a recibir y cómo estar atento bueno, en este caso a las risas o a la respuesta del público si está captando o no, ¿verdad? Qué genial, sí. Yo ya me quiero animar a hacer el stand-up, digo nomás, pero así, cuando pienso en eso digo, híjole, que ni loca me subo a un escenario a hacerme la simpática y qué sé yo, ¿cómo es este tema de la escuela? ¿Cuál es la gente que se va ahí? Entiendo que va a haber gente que sí quiere hacer los monólogos y se quiere dedicar a eso, por lo menos en algún área de su vida, pero también está dirigido a otro tipo de persona que no necesariamente va a hacer stand-up, ¿verdad? Entonces, y cómo hablarnos un poquito de este miedo también que tenemos todos antes de subirnos al escenario. Sí, ese miedo no desaparece, te cuento. Ese miedo hasta ahora está, ¿verdad? Sí. Pero yo creo que también con el tiempo uno entiende que el miedo es una emoción más de las que tenemos, que hay que abrazar esa emoción y que no es mala. Uh-huh. Puedes estar cagada hasta las patas en el escenario y está bien, ¿verdad?
siempre yo escucho nomás esos discursos de la oratoria de antes, ¿verdad? Tipo que tenés que pararte bien, se te tiene que entender bien, ¿verdad? Masticar las palabras. Y yo particularmente rompo todas esas reglas, ¿verdad? Ajá. Porque siento que en parte eso hace que perdamos cierta autenticidad, ¿verdad? Claro. Entonces volvemos a entrar como en un esquema de perfección donde todo tiene que funcionar, donde todo tiene que ser así. Y en parte sí hay cosas que hay que tener en cuenta para cumplir, llegar al objetivo, ¿verdad? Pero, ¿y qué importa si se ve un poco de miedo también? A mí me pasa que a veces, yo me acuerdo en el show que di para abrir la Vallarta, yo me subí. Y hace mucho no me pasaba porque vi tanta gente, no sé cuántas personas ponían en el Teatro Latino, me empezó a temblar las manos. Y yo estaba bien, pero yo decía, pero mi mano no deja de temblar. Y yo veía, y la gente de adelante se habrá dado cuenta, ¿verdad? Y mi micrófono estaba así. Entonces pensé, bueno, volvamos a la oratoria. Mover las manos si es que te tiemblan para que la gente no pille. Empecé a hacer eso, ¿verdad? Y dije, bueno, ya está, si tiemblo, ¿y qué? Y salió perfecto, ¿verdad? Igual, no sé, no lo veo como algo malo, pero obviamente nadie quiere estar en esa situación, ¿verdad? Sí. Pero yo creo que el miedo siempre está ahí, es hacer las paces también con eso, ¿verdad? Y obviamente manejar bien tu material, ensayarlo bien, todo eso te da seguridad. Al final es seguridad también, ¿verdad? Eso es, sí, eso también justamente te iba a decir, ¿verdad? Porque mucho con este tema de hablar en público también, pero ibas a dar una charla. A eso iba, que por ejemplo, si una persona que, no sé, que da charlas, ahora pues está muy valorado el tema de compartir el conocimiento, ¿verdad? A través de internet, a través de cursos, qué sé yo, y también dando charlas, conferencias. Creo que ayuda muchísimo estos temas de estas herramientas que vos das en los cursos para, no sé, manejar recursos que te puedan hacer que vos puedas manejar la audiencia, que vos puedas tener, no sé, ser más simpática, qué sé yo. O sea, el recurso de la risa me parece que es súper valioso en cualquier área que se pueda plantear un tema. O sea, de un profesor que quiere enseñarle matemáticas a sus alumnos, ¿verdad? O sea que es algo muy curioso que me está pasando. Yo, si bien Yapu Comedy Club nace este año, en marzo, o sea, hace poco, ¿verdad? Es increíble la aceptación que está teniendo, ¿verdad? Y el éxito para mí que está teniendo. Sí, realmente, bueno, hace ya año y medio que yo vengo enseñando. Después recién me animé a abrir como la escuela porque también estaba probando el producto, probando, mejorando, bueno, como toda persona que emprende, ¿verdad? Y curiosamente, cada vez es más bajo el porcentaje de personas del mundo del arte que quieren estudiar stand-up. Ajá. Las Y es más ahora, de otras áreas. o sea, las personas que hoy por hoy que se inscriben al taller son personas que están en la gastronomía, medicina, abogados, bueno, mucha gente que está vinculada a la creación de contenido para redes, ¿verdad? Deportistas, o sea, y bueno, de hecho que nosotros la convocatoria lo hacemos de manera abierta, ¿verdad? Porque si bien aprendes a hacer un monólogo de stand-up, en realidad los recursos que se enseñan te van a poder dar la habilidad de crear contenido altamente creativo y responsable, porque esa es la esencia de todo esto, ¿verdad? Podés continuar tu trayectoria como comediante, como puedes agarrar todas esas herramientas y usarlas en la creación de contenido, de cualquier tipo de contenido lo que sea que hagas. ¿verdad? Y acá me quiero detener también, porque qué importante es el enfoque que tiene principalmente Yapu Comedy, porque es una escuela de stand-up, ¿ok? Pero tiene esta mirada de hacer un humor responsable. Y digo que es importante porque hoy estamos todos muy vigilados, ¿verdad? O sea, nos podemos mandar una gran cagada diciendo algo fuera de lugar, una mega cancelación. O sea, viéndolo desde ese punto nomás luego,
me parece súper valioso el enfoque que ustedes dan en esto, ¿verdad? O sea, ¿cómo fue para que vos te decidas realmente a decir, bueno, este va a ser el enfoque? O sea, voy a abrir una escuela de stand-up, pero no solamente eso, sino que va a tener esta identidad y este valor agregado, digamos, ¿verdad? De que te vas a asegurar de que sea un humor responsable. Sí. ¿Cómo vino eso? Realmente por dos motivos importantes, ¿verdad? De un tiempo a esta parte aprendimos muchos conceptos nuevos, ¿verdad? Antes no existía lo que era el bullying, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, todos esos conocimientos que ahora adquirimos nos hacen tener mayor conciencia sobre la importancia y sobre las repercusiones que pueden tener las palabras, ¿verdad? Entonces, eso por un lado, ¿verdad? Tener un micrófono es un poder, ¿verdad? Y quieras o no, todo lo que digamos tiene una repercusión, ¿verdad? Eso no lo digo yo, o sea, a mí me causa gracia como hay comediantes que te dicen, no, pero es un chiste, no, o sea, no sos psicólogo. Una cosa es estar atendiendo, digamos, pacientes, ¿verdad? En un espacio y escuchar las historias y entender cómo las palabras dañan. Entonces, las palabras pueden salvar o pueden dañar. Esa es la verdad. ¿Entendés? Entonces, por un lado, eso. Y por otro lado, siento que el humor paraguayo, hoy por hoy, está muy estancado. El stand-up está aportando diversidad, pero siento que esas construcciones sociales que tenemos sobre diferentes cosas hacen que nos riamos siempre de lo mismo. El lorito Oga, la mujer tóxica. Entonces parece que no podemos salir de ahí, no podemos ir más allá, parece que no podemos hablar de muchas cosas. Claro. ¿Verdad? Entonces nos volvemos un poco hasta monotemáticos. ¿Verdad? Entonces, el estar encerrados en esas construcciones sociales, el estar encerrados mentalmente en eso, nos limita creativamente. Exactamente. Entonces, justamente una de las clases, nosotros tenemos diferentes profesores y cada uno va como aportando una mirada distinta, ¿verdad? En una de las clases que la hacemos con Ale Gómez, ella es psicóloga y psicoanalista, habla justamente de las construcciones sociales y de lo que nos enseñan, de lo que aprendemos y de la idea que construimos socialmente de cada cosa, de la mujer, del hombre, de la pobreza, de la riqueza, ¿verdad? Entonces, ¿cómo vemos eso y cómo construimos a partir de eso? ¿Queremos construir sobre eso que aprendimos o queremos hablar de algo diferente? Realmente es desafiante. Claro. Realmente es desafiante porque al entender esta mirada, digamos, al contrario, yo creo que en vez de limitar la manera de hacer humor, te abre nuevas puertas. Muchísimo, ¿verdad? Más. Pero a la vez también te desafía a que tipo te salgas de la caja, ¿verdad? De explorar otras áreas que no sean volver a hacer los mismos chistes que se vienen haciendo hace décadas. Sí, yo por eso me causa cierta gracia cuando la gente dice, no, pero no hay límites en el humor, ¿verdad? Al contrario, cuando no pensamos en la responsabilidad que tienen nuestras palabras y hacemos porque nosotros queremos hacer lo que se nos cante, estamos limitando la cantidad de personas que se pueden reír con nosotros. Claro. Entonces, ahí está el límite. Si yo tengo la habilidad de decir, mira, esta persona es así, esta persona hace allá, esta persona vive esta realidad, y yo construyo mi material y más gente se puede reír. Es mucho más fuerte. Wow. Más fuerte el impacto. Sí, es mucho más fuerte. Entonces, hay una ironía para mí en eso. No es ironía la palabra, bueno, no sé, no me viene ahora la mente, pero me parece que entender esa responsabilidad en realidad no limita. Claro, te abre y te desafía a que vayas realmente más allá, como todo lo que viene a ser el tema de ser realmente responsable, ¿verdad? Esto se sigue hablando muchísimo
de cuál es la responsabilidad que tenemos todos nosotros como usuarios de internet detrás de un teclado y opinando de todo absolutamente, indiscriminadamente. Y es un ejercicio que todos venimos a hacer, y por eso me gusta que vos hayas encarado esto para tu proyecto, ¿verdad? De que desde las bases digas, bueno, vamos a hacer humor, pero vamos a enseñar también a hacer un humor responsable, Sí. que al fin y al cabo haga que más gente sí se pueda reír de lo mismo, ¿verdad? Bueno, me encanta todo esto, Caro. Me quedaría así a hablar horas contigo, pero bueno, contanos un poco al final algunos consejos para los aspirantes a stand-up y comedia que te estén escuchando. Algunos consejos, yo creo que anotar las ideas, ¿verdad? Anotar. La disciplina es demasiado importante. O sea, Ajá. anotar siempre las ideas. Para mí, todas las personas pueden aprender a hacer stand-up. Uh-huh. ¿Verdad? Obviamente somos personas, cada una es diferente, cada una es única, ¿verdad? Algunas necesitan todos aprendemos de maneras diferentes. Eso también yo me doy cuenta en las clases. Hay gente que le cuesta muchísimo sentarse a escribir. Me manda audio, ¿verdad? Para mí es re desafiante, ¿verdad? Me manda audio, ¿verdad? Y es como que con audio le corrijo, pero también soy consciente de que es importante hacer ese trabajo como profe, ¿verdad? Porque el resultado después es maravilloso, ¿verdad? Entonces, para mí también es un aprendizaje entender cómo funciona la creatividad de cada uno de los alumnos y las alumnas, ¿verdad? Hay gente que es también un ejercicio para cada una de las personas entender cómo funciona su propia creatividad. ¿Qué te inspira? ¿En qué momento te inspira? Yo, por ejemplo, descubrí muy de adulta que yo tengo mis momentos creativos cuando estoy haciendo algo físico. O sea, cuando salgo a caminar. Ok. O sea, sentarme a escribir así, no, ¿verdad? Ya. Entonces, es también estar en alerta, porque la creatividad, sobre todo cuando tenés que necesariamente crear algo, es estar trabajando 7. Mientras te duchas, o sea, siempre estás pensando. Todo el tiempo, sí. No hay un horario para la gente creativa. No, exactamente. No, y te vienen las ideas en la ducha, en la madrugada, cuando saliste ahí con tus amigas o donde sea, ¿verdad? Sí. Entonces es como ir detectando y pillando también dónde se despierta eso y anotando siempre, ¿verdad? Me parece interesante. Bueno, contanos sobre Yapu Comedy, cómo hacemos para inscribirnos y dónde te seguimos y qué hacemos para saber un poco más de vos y tu emprendimiento. Bueno, pueden seguir en las redes sociales de Yapu Comedy en @Yapu Comedy Club. Estamos en Instagram, en Facebook, en TikTok también, pero más presentes en Instagram y Facebook, ¿verdad? Así que pueden contactar ahí. Hay también un número de WhatsApp que van a encontrar en la página. Ahora hacemos el cierre de taller el 1 de septiembre. No sé esto cuándo va a salir el podcast, ¿verdad? Pero el 1 de septiembre en 1980 hacemos el cierre de taller. Están geniales los materiales de los chicos. Qué gusto. Y bueno, es apreciar un poco también lo que cada uno de los alumnos tiene de único, ¿verdad? Detrás de cada una de esas historias, ¿verdad? Tenemos este cierre de taller y arrancamos nuevamente las clases en octubre de stand-up para principiantes, así que están a tiempo. Ahora vamos seguramente en septiembre a lanzar las inscripciones. Las inscripciones. Dios mío, uno tras otro, ¿eh? Sí. Qué bueno, qué genial. Me quiero ir a ese para verle a tus alumnos ahí en escena. Sí, ya estás invitada. Vos avísame nomás, ya tenés pase libre ya. Genial, bueno, queda grabado. Sí, el podcast sale la semana que viene, así que estamos bien y están todos invitados. Y bueno, a seguirte también en las redes para inscribirse al curso, como decimos. Sirve muchísimo tanto si querés seguir este camino, pero yo creo que sirve muchísimo para cualquier área, porque hoy en día la comunicación es esencial en las profesiones que tenemos, ¿verdad? Y el humor dentro de la comunicación es valiosísimo, y hacerlo con responsabilidad ahora es mucho más, ¿verdad? Entonces me parece ¿Sabes qué? Me olvidé de decirte algo ahora, una cosa curiosa que pasa en las clases. Que las personas que vienen son muy diversas.
Entonces el debate que se dan en las clases también es muy interesante porque uno va entendiendo también la realidad de la otra persona. Wow. Bueno, entonces encontrarse en un espacio, nosotros no nos damos cuenta, pero cuando uno crece, se va como aislando en pequeñas burbujas de gente que piensa como vos, que va a los mismos lugares, y encontrar un espacio donde vienen personas de distintos lugares, con vivencias diferentes, es también un choque, ¿verdad? Entonces, se dan muchos fenómenos en la clase que para mí son súper enriquecedores, ¿verdad? Qué bueno, qué valioso. Eso es, la verdad, un plus más para hacer este tipo de cosas y salir un poco de lo cotidiano, ¿verdad? Hacer un curso, algo diferente, que más allá de que lo disfrutes, te sirve para tu carrera, para lo que sea. Y también para conocer esto, ¿verdad? Otras miradas, que siempre es muy enriquecedor. Bueno, muchísimas gracias, Caro, por estar acá. Gracias. Y te esperamos siempre en el podcast. Por ahí, no sé, por ahí nos colaborás con algún material en las redes contando un poco sobre esto, sobre los consejos básicos que das para encarar un show o perder el miedo al escenario, que eso es súper valioso, que ya veo lo que va a hacer. Animarte nomás, irte ahí con tus miedos y todo, ¿verdad? Sí. No, yo abu para todas las veces que querramos hacer algún otro podcast, estoy. Genial. Dale, gracias, Caro, gracias. Gracias, Aura. Nos vemos. Genial. Chau. Chau a la gente también. Chau. Gracias por escuchar Tu Potencial Femenino. Te animo a que explores aún más tu capacidad excepcional como mujer, dedicándote tiempo y confiando en tu poder. Comparte este episodio con tus amigas para potenciar nuestras energías y así transformar la actitud femenina con la que enfrentamos el mundo.